de esta pequeña plática que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Hablar de la casación es hablar del único recurso extraordinario que tenemos en Guatemala y que está efectivamente materializado o que indica cómo debe tramitarse en el Código Procesal Civil y Mercantil. Hay una cuestión bastante importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, que cuando hablamos del recurso de casación, los artículos principales, por si desean tomar nota, los vamos a encontrar en el artículo 220, 221 de la Constitución Política de la Constitución Política de la República, el 620, 621, 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, también en el 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, en el 169 del Código Tributario, ¿verdad? El 45, que también es importante para tomarlo en cuenta en la presentación del escrito de casación. Entonces, recopilando, tenemos el 220 y 221 de la Constitución Política, el 45, el 61, 619, 620, 621, 625, 626, 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 1039 del Código de Comercio, el 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y el 169 del Código Tributario. Ese es el fundamento legal del recurso de casación. Bueno, pero ¿qué entienden ustedes? ¿Alguno de ustedes puede participar indicando qué entiende por recurso? ¿Qué es un recurso? Buenas tardes, licenciada. Para mí un recurso es un medio de impugnación que tienen las partes dentro de un proceso para atacar una resolución de un juez en la cual ellos manifiestan inconformidad. Correcto, sí, está bastante acertado, porque efectivamente es un medio de impugnación, ¿verdad? Por el cual la parte que se considera agraviada o afectada por una resolución judicial que la estima injusta o ilegal, pues puede provocar su eliminación o hacer un nuevo examen, ¿verdad?, de la cuestión que ha resuelto el tribunal y obtener entonces otro pronunciamiento que le sea más favorable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un jurista muy conocido, Fortur, que define el recurso como un medio técnico de impugnación, de subsanación de los errores de que eventualmente pueda cometer o adolecer una resolución judicial. Entonces, el recurso está dirigido a provocar la revisión de esa resolución, ¿verdad?, que dictó el juez, o también por otro de superior jerarquía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es extraordinario el recurso de casación? Decimos que este se interpone hasta que todos los recursos ordinarios se han agotado, ¿verdad? No podemos presentar una casación cuando lo que hay que presentar pues es una apelación, ¿verdad? O una aclaración o una ampliación. Tienen que agotarse todos los recursos, ¿verdad?, ordinarios para plantear la casación. Por eso les indicaba que la casación es el único recurso extraordinario en nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad?
También es extraordinario porque en relación a los demás recursos solo se autoriza por motivos muy específicos que constituyen un numerus clausus. Por ejemplo, si ustedes tienen a la vista su Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos 620 y 621 van a establecer que ahí están los casos específicos por los cuales se puede plantear un recurso de casación. Por eso es un numerus clausus. De ahí no nos podemos salir. Y también porque limita los poderes del Tribunal de Casación, ¿verdad? Es decir, que el Tribunal de Casación no va a resolver este recurso por un capricho, o no, o sea, todo está específicamente establecido en la ley, ¿verdad? No puede rebasar límites que la estructura especial del recurso les pone a ellos para esa actividad decisoria. Entonces, tampoco basta el simple interés de una de las partes para recurrir, siendo necesario la existencia de ciertas causas, de ciertos motivos para su procedencia, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar, como les indicaba, en el artículo 620 y 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, de ahí el por qué ese recurso de casación es extraordinario. Ahora, entendamos un poquito la finalidad del recurso, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de dotar a las partes de un medio de impugnación para que pues puedan defender sus intereses privativos, ¿verdad? Sino que lo importante o la finalidad, digamos, de la casación es restablecer el imperio de las normas de derecho y, por supuesto, unificar la doctrina, ¿verdad? Porque la jurisprudencia para nosotros es importante conocerla para poder plantear nuestros recursos. Y también es importante este fin, ¿verdad? Esta finalidad, que la conozcamos, porque como les decía, no es suficiente como un recurso extraordinario para poder alegar, ¿verdad? O indicar que la resolución fue injusta o es ilegal, sino eso es parte, ¿verdad? O sea, restablecer ese imperio de las normas de derecho y sobre todo unificar la doctrina. También se dice que el recurso de casación es un recurso vertical. ¿Por qué es un recurso vertical? Porque su resolución corresponde única y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo a la Cámara Civil, ¿verdad? Que es el órgano jurisdiccional supremo que conoce la casación. En este caso estamos hablando de la casación civil. Entonces, si ustedes ven en el artículo 620, veamos el 619 del Código Procesal Civil Mercantil, sí, 619, efectivamente indica que pues los directa y principalmente interesados en el proceso tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Actualmente hay criterios que fueron planteados por la presidencia de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia que pues varía un poquito lo relacionado a lo que indica el artículo 619, porque como parte de ese análisis que hizo en relación a que el escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema, la parte rigurosa está en que se puede entregar la casación al tribunal que dictó la resolución, pero indicando que o dirigida para aclarar a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque es la que va a conocer de conformidad con el artículo 619.
También la finalidad que tiene la doctrina legal pues es garantizar, ¿verdad?, la seguridad jurídica en la aplicación de la justicia en un caso concreto. Para comprender cuáles son los requisitos específicos y los generales del recurso de casación, pues es necesario conocer cuáles son las fases del trámite del recurso de casación. Como veo aquí a varios estudiantes de Derecho, pues algunos de ustedes ya han de conocer cuáles son las fases del trámite del recurso de casación para que podamos participar y no nos vayamos a dormir, ¿verdad?, detrás de la pantalla. A ver, ¿quién de ustedes desea participar e indicarme cuáles son las fases del trámite del recurso de casación? ¿Alguno desea participar? ¿Alguno de ustedes? Si no, pues pueden apuntar ahí, ¿verdad? Tenemos 4 fases. La fase de la interposición, la fase de la admisión, la fase de la sustanciación y la fase de la decisión. Donde vamos a ver los requisitos, claramente es en la fase de de admisión. Entonces, cuando hablamos de la fase de interposición, si ustedes tienen ahí a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, vean el artículo 626. Pueden ir subrayando si ustedes desean lo relacionado a lo que vamos a ir leyendo. Fíjense que yo he impartido el recurso de casación en 2 semestres, ¿verdad? Casación Civil 1, Casación Civil 2. Entonces, ver casación civil en 1 hora jamás va a ser suficiente, ¿verdad? Eso es definitivo. Entonces, estamos viendo aquí generalidades, ¿verdad? Entonces, si ven ustedes en el artículo 626 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla del término para interponer la casación, dice el término para interponer el recurso de casación es de 15 días contados desde la última notificación de la resolución respectiva. Entonces, tenemos un jurista de apellido Jiménez Cáceres que establece que la notificación, esa última notificación puede ser del fallo o de un auto definitivo de o bien rechazan recursos de apelación o ampliación, ¿verdad?, que con ellos. Entonces, eso es para tomar nota de la última notificación de la resolución respectiva. En cuanto a la fase de admisión, que es la fase en donde conocemos los requisitos que deben cumplirse en todo escrito inicial de interposición del recurso de casación, lo vemos en el 619. Veamos el 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien quiere participar en su lectura para que todos los que estamos acá? Artículo 619, legitimación. Sí. Los directos y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud: 1. Designación del juicio y de las otras partes que en él intervenían. 2. Fecha y naturaleza de la resolución recurrida. 3. Fecha de la notificación del recurrente y de la última si fueren varias las partes en el juicio. 4. El caso de procedencia indicando el artículo e inciso que lo contenga. 5. Artículos e incisos de la ley que se estimen infringidos y doctrinas legales en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 627. 6. Si el recurso se funda en error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas, debe indicarse en qué consiste el error alegado a juicio del recurrente e identificar en el caso de error de hecho, sin lugar a dudas,
el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Bueno, muchas gracias, estimado compañero. Bueno, entonces el artículo 619 indica en el segundo párrafo que deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud, ¿ya? ¿Y dónde encontramos los requisitos de toda primera solicitud? ¿En qué artículo? ¿En qué artículo encontramos los artículos de toda primera solicitud? Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Correcto. En el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces vamos a tomar en cuenta, por eso les di el fundamento legal al inicio. Requisitos de toda primera solicitud en el 61 y también el 45, ¿verdad? Que nos habla de los documentos que deben acompañarse en el caso de que sea un representante legal. Entonces ya en los numerales siguientes, del 1 al 6, pues ahí están los requisitos específicos de la casación, ¿verdad? Entonces tenemos generales en el 61 y los específicos en el 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto para que no se les olvide. Ahorita vamos a terminar de ver las fases de la casación, pero en la admisión es en donde se ven esos requisitos, ¿verdad? Que deben cumplirse en todo escrito inicial de interposición del recurso de casación. Bueno, también tenemos la otra fase. ¿Qué otra fase dijimos, mis estimados? La fase de admisión. Fue la que leímos ahorita, ¿verdad? La que leímos en el 619 de la casación. Esa es la fase de la admisión porque ahí estamos hablando de los requisitos, ¿verdad? Requisitos legales, requisitos, formales y requisitos específicos. Eso es en la fase de admisión. Entonces ya vimos la fase de interposición, ¿verdad? Ya vimos la fase de admisión y la fase de sustanciación, que es la siguiente. Esa fase de sustanciación, incluso lean su Código Procesal Civil y Mercantil y pongan a la par el nombre de la fase de acuerdo al fundamento legal que les estoy proporcionando. ¿Dónde dijimos que está la fase de la interposición? ¿En qué artículo? ¿626? Exactamente, 626 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí pongan, ahí en un chequecito, ahí entre paréntesis, interposición. Ahí es en donde tenemos esa fase, esa primera fase de la casación. Y nos indica que el recurso de casación para interponerla es de 15 días contados desde la última notificación de la resolución respectiva, ¿verdad? La admisión la encontramos en el artículo 619 del Código Procesal Civil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos está estableciendo que hay requisitos generales y que hay requisitos específicos, ¿verdad? Que debe cumplir todo escrito inicial de interposición de casación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de requisitos generales, ¿verdad? Los vamos a encontrar en el 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 45, les indiqué, ¿verdad?, al inicio, en donde pues nos habla de la, vamos a ver, el 45, en el caso de la representación, ¿verdad? Vamos al 45, sí, la justificación de la personería. Dice, los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. Entonces, el 619 los lleva al 61 y también los lleva al 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí mismo, en el 619, van a encontrar ustedes los requisitos específicos. Entonces, también, miren, hay una cuestión que es bien importante, ¿verdad? Que
el escrito de casación no es una demanda, ¿verdad? Sino que es un recurso extraordinario. Y como no es una demanda, no es posible ni aclarar ni modificar el escrito inicial, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una única posibilidad de entregar, de interponer ese recurso de casación, pero tiene que llenar los requisitos formales, ¿verdad? O generales, y los requisitos específicos de la casación. Aquí no hay modo de poder ampliar o modificar la demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una demanda, ¿verdad? Sino que es un recurso extraordinario, ¿verdad? Entonces, tienen que cumplir con las formalidades que exige la ley. Entonces, también tenemos esa otra fase que les dije que seguía la tercera, que es la fase de la substanciación. Y la fase de la substanciación está en el artículo 628 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que debe señalarse día y hora para la vista. ¿verdad? En esa frasecita de debe señalarse día y hora para la vista es en donde encontramos la fase de la substanciación. ¿Por qué? Porque al ser admitido el recurso para su trámite, pues inmediatamente después el Tribunal Superior, en este caso la Cámara, ¿verdad?, deberá pedir los autos originales a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda, y con vista de estos y haber determinado que reúne los requisitos de admisibilidad, señalará día y hora para la vista. Entonces aquí se confiere audiencia a los sujetos procesales que tengan interés sobre el recurso, con el objeto de que puedan plantear las alegaciones pertinentes, ¿verdad? O las que correspondan. Entonces, esas las encontramos, como les indico, la fase de la sustanciación en el artículo 628. Ahí mismo dice que la vista puede ser oral, puede ser escrita, puede ser en forma pública, puede ser en forma privada, ¿verdad? Según lo soliciten los interesados, o en su caso, como lo disponga el artículo 608. También fíjense que la vista es muy importante porque aquí no puede recibirse medio de prueba alguno, ¿verdad? O sea, la casación es un recurso extraordinario para conocer sobre todo alguna falencia, ¿verdad?, que cometida por el juez o que las partes pues crean de que han sido perjudicados por una resolución ilegal o una resolución injusta, pero ya no puede recibirse ningún medio de prueba, ¿verdad? Sí puede tramitarse incidentes para conocer las recusaciones, las excusas, los impedimentos e incluso el desistimiento, ¿verdad? Tal y como lo establece, creo que es el 122, 125 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, y la última fase de la casación, pues es la decisión, ¿verdad? Y en la decisión, ya una vez habiendo verificado el día y hora para la vista, pues el recurso entrará en esa etapa final de estudio, ¿verdad?, por parte de los magistrados de la Cámara Civil, para resolver sobre todo el asunto, ¿verdad? Debiendo entonces la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara Civil, emitir el fallo que corresponda, ¿verdad? Y aquí puede resolver de dos formas. Si el planteamiento de la casación es inadecuada, lo que va a hacer la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, y esto está... ya es un criterio, ¿verdad?, reiterado en varios fallos, de que el recurso va a desestimarse. Ahora, si el planteamiento es adecuado, pues el tribunal va a estar en disposición de resolver el fondo, y pues para eso también la Cámara Civil tiene sus opciones, ¿verdad? Pero este es tema de otro, puede ser un tema para otro
para otra charla, ¿verdad? Entonces, esas son las fases de la casación, como les he mencionado, ¿verdad? ¿Sí se les quedó? Como toda maestra, ¿verdad? Les pregunto si se les quedó las fases de la casación. ¿Alguien que levante la manita por ahí? A ver qué dice Romario, es verdad. ¿Cuáles son las fases? Interposición, Interposición. ¿Qué más? admisión, Admisión. Muy bien. sustanciación y decisión. Sustanciación y decisión. Bueno, esas son las 4 fases que les expliqué, ¿verdad? Y que incluso se les dio el fundamento legal. Bueno, ahora nos vamos a la fase de admisión, ¿verdad? Que es el motivo de esta sesión, ¿verdad? Porque, como les digo, hay requisitos generales, ¿verdad? O formales, y hay requisitos específicos. Y les indiqué que en el artículo 61 pues están los requisitos de toda primera solicitud, que le llamamos también formales o de procedimiento, ¿verdad? Así es como le llamamos a los requisitos de toda primera solicitud. Entonces, vayámonos al 61, le vamos a pedir a la licenciada Talía, si está por ahí, para que nos lea el 61, solo el primer inciso. 61. Está por ahí la licenciada Talía, o si alguien desea leer, pero abra su cámara, porque fíjense que cuando no me abren la cámara me siento muy sola. No sé si estoy hablando sola yo, no sé si están por ahí o solo dejaron solo ingresaron, pues no sé, ¿verdad? Incluso si desean estar conmigo, vayan a traer un vasito de agua, tacita de café, cómanse un panito, si ustedes desean, ¿ya? Pero para que no se vayan a dormir en esta sesión. Vamos a pedirle aquí a la licenciada Yoxandra, ¿cuál es el primer inciso del 61? El primer inciso es designación del juez o tribunal a quien se dirija. Ok, sí, efectivamente. Estamos hablando de la designación del juez o tribunal a quien se dirige, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que para cumplir con este requisito, el memorial debe dirigirse específicamente ¿a quién? ¿A quién tiene que dirigirse el memorial de interposición de recurso? ¿El tribunal? ¿A qué tribunal? ¿A qué tribunal presentaríamos la casación? Ya leímos el artículo, ¿ya? Y fíjese que ese es un criterio, pues que yo lo respeto, ¿verdad? Pero la ley es muy rigurosa, porque dice designación del juez o tribunal a quien se dirige, ¿verdad? Eso es según el artículo 61 del Código Procesal Civil. Pero, como leímos el 619, y el 619 dice claramente a quién va dirigido, entonces, ¿qué pondrían ustedes ahí? Están haciendo su escrito y ponen su encabezado. Bueno, voy a interponer una casación y ahora ¿a quién la voy a dirigir? Ante la Corte Suprema de Justicia. Correcto, ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tiene 3 cámaras, ¿verdad? ¿Cuáles son las cámaras de la Corte Suprema de Justicia? 3 o 4. ¿Cuántas cámaras tiene la Corte Suprema? Licenciada, tiene 3 cámaras. Tiene la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos y Antejuicios. Correcto, muy bien, compañero.
Entonces, la Cámara Civil es la que va a conocer la casación, ¿verdad? Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ustedes en su encabezado, a quien se van a dirigir es a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pues, al ser uno bastante riguroso, ¿verdad? Si ustedes quieren presentar la casación ante el tribunal que dictó la última resolución, ¿verdad? Yo les he indicado a mis alumnos que lo van a dirigir al tribunal, pero indicando Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay criterios para la admisibilidad y la procedencia del recurso de casación de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia que salieron hace 2 semanas, ¿verdad? Y pues aquí lo que está indicando la presidenta de la Cámara Civil es que no hay que ser tan riguroso, le dice a su Cámara, ¿verdad? No seamos tan rigurosos para rechazar la casación, ¿verdad? Entonces ella dice, es inadmisible el recurso de casación cuando el casacionista omite por completo indicar el tribunal al que se dirige, ¿verdad? Sin embargo, cuando el interesado omite indicar Cámara Civil y únicamente señala Corte Suprema de Justicia, resulta excesivo rechazar por ese motivo, ¿verdad? Entonces, yo les indicaba a mis alumnos, miren, por favor, Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hoy la presidenta nos está indicando eso, pues el no poner Cámara Civil no es motivo suficiente para el rechazo de la casación. Únicamente con que pongan Corte Suprema de Justicia, pues ya podemos admitirlo, pero ese recuérdense que es un requisito, ¿verdad? O sea, tenemos todos los derechos. Entonces, el artículo 619 dice también que puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema de Justicia indistintamente. Entonces, tenemos también, antes de estos requisitos que indica la presidenta, que yo todavía tengo mis dudas porque son criterios de la presidenta de la Cámara Civil y recuérdense que tiene que ser de la Cámara, ¿verdad? O sea, la jurisprudencia sale de la Cámara, ¿verdad? No de presidencia particular. Entonces, tengo un poquito mis dudas con ello y yo sí les indico hay que ser mejor rigurosos, ¿verdad? Para que no vayan a provocar ningún rechazo la casación. En cuanto al otro inciso, leamos el segundo inciso. ¿Quién quiere participar? Que levante la manita. El inciso 2 del artículo 61. Sí, licenciada Tai, ¿qué semestre lleva usted? Cuénteme. Primero, cuénteme qué semestre está. Sexto semestre. Sexto semestre, excelente. Bueno, ¿y ya le han dado alguna clase de casación? Sí, pero no a fondo, como pinceladas. Sí, solo pinceladas de la casación. Bueno, está bien. Pero usted estaba comentando que en 2 semestres usted da casación. Correcto, así es. Ya. Entonces, por eso les digo, hoy solo vamos a ver las generalidades, porque en Casación Civil 1 yo incluyo solo los motivos de forma, ¿verdad? O sea, todo lo que es la casación, su definición, su finalidad, el objeto, los motivos de forma. Y ya en Casación Civil 2, pues ya a fondo vemos precisamente eso, ¿verdad? Los motivos de fondo. Entonces, vamos a tratar de ser muy sencillas el día de hoy para que ustedes entiendan qué es el recurso de casación, ¿verdad? Veamos el inciso segundo entonces, el 61. Okay. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para que reciba notificaciones. Ok.
Bueno, entonces el inciso segundo del artículo 61 nos habla de que tiene que indicarse nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que represente, perdonen, o de la persona que lo represente, su edad, su estado civil, nacionalidad, profesión, oficio. Bueno, fíjense que el mayor error que cometen algunos abogados es indicar Magnolia Fabiola Orozco Miranda de datos de identificación conocidos dentro del proceso, ¿ya? Y eso es un motivo de rechazo de la casación. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con el numeral segundo del 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que eso no es como es un recurso extraordinario, es como que ustedes estuvieran planteando un primer escrito, ¿ya? No por el hecho de que si ya se conoció en primera instancia, en segunda instancia, que ya lo conoció la sala, la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia está obligada a conocerlos. No. Entonces hay que cumplir con el 61, ¿verdad? Que cumplir con el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, profesión o oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Recuérdense que este artículo 61, numeral segundo, está reformado. ¿Lo leyó con reforma, licenciada? No. Vale, veamos ahí a alguien que tenga la reforma del 61, especialmente en lo concerniente a las notificaciones. Indicación del casillero electrónico para recibir notificaciones. Estoy conforme con el decreto 13-2021. Correcto. Eso es, tomen muy en cuenta eso, esa reforma, ¿ya? Esa reforma. Si leen ustedes un código no reformado, pues igual, ¿verdad? No les van a admitir ningún escrito. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta lo que indica el numeral 2, ¿verdad? Entonces, dice este requisito contenido en el 61, inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, permite al tribunal calificar el cumplimiento del presupuesto de legitimación activa, por lo que la ausencia impide al tribunal verificar que la persona que está compareciendo guarda identidad con aquella a quien afecta la resolución impugnada. Es inadmisible el escrito cuando hay ausencia o deficiente indicación del nombre y apellidos completos del solicitante cuando sea persona individual o del nombre de la entidad cuando sea persona jurídica. Bueno, entonces, por favor, recuérdese que en la casación nada de datos de identificación personal conocidos dentro del proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con el 61, numeral 2, ¿verdad? Muy bien. Y, por supuesto, acreditar la personería, ¿verdad? Y conformidad con el 45 también. Si hay personería, ustedes tienen que tomar en cuenta lo que indica el artículo 45 del Código Procesal. Y es obligatorio también justificar los documentos acreditativos de esa representación. Así lo establece el 45. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, lo siguiente es lo relacionado a el lugar para recibir notificaciones del interponente. Recuérdense que hay una ley específica que es la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, ¿verdad? Que pues al reformar el artículo 61, inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, se contempló esa modalidad del casillero electrónico para recibir notificaciones del casacionista, ¿verdad? Pero esto no debe interpretarse, pues es un nuevo criterio, ¿verdad? No debe interpretarse como que tiene necesariamente que indicar el casillero electrónico. También puede señalar un lugar físico, ¿verdad? Para que el recurso de casación deba ser admitido. Así lo establecen los nuevos criterios.
no es obligación, ¿verdad?, el casillero, sino también se permite señalar un lugar físico para recibir notificaciones, sobre todo por el resguardo del derecho del interponente de acceder a la justicia, ¿verdad?, sin obstáculos, ¿verdad? Eso para que el recurso de casación sea sentido. También tenemos otro inciso, que es la relación de hechos, ¿verdad?, a qué se refiere la petición. Aquí nos estamos refiriendo a una tesis clara y concisa. Una tesis clara y concisa significa que tiene que ser una carga argumentativa del interponente así clara y concisa, ¿verdad? O sea, no darle mucha vuelta a la tesis que ustedes pretenden. Tiene que ir en coordinación con el motivo o el submotivo que ustedes están alegando, ¿verdad?, como infringido. También hay otro, el fundamento de derecho, ¿verdad?, que es importante. Ya se los di al inicio cuál es el fundamento de derecho que para una casación, pero ustedes tienen que tener bien identificada cuál es la causa por la que van a interponer la casación. Y la petición, por supuesto, tiene que ir en términos precisos, ¿verdad?, en términos precisos. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacerse con congruencia, ¿verdad? Si nosotros le exigimos al juez que su resolución sea fundamentada, nosotros como abogados también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, mucha técnica también para exponer lo que queremos solicitar, sobre todo a esa alta magistratura, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese tiene que estar en congruencia con los submotivos desarrollados en el cuerpo de su escrito, ¿verdad?, de la interposición del recurso. Tiene que ser claro y conciso, eso es lo más importante, ¿verdad?, y en coordinación con los motivos y submotivos que ustedes están planteando. Esa es la importancia, ¿verdad?, de esos requisitos generales de la casación. Por supuesto, tienen que indicar lugar y fecha. Por supuesto que tiene que ir la firma del solicitante. Les cuento que con mis estudiantes hemos analizado jurisprudencia de casación de la Corte Suprema de Justicia y hay casaciones que van sin firma, ¿verdad?, que no llevan sello, ¿verdad?, y eso llega hasta la Corte Suprema, incluso ha llegado a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Esas sentencias son las que ponemos de ejemplo para establecer por qué rechazan la casación. Pero es muy importante que vaya la firma del solicitante, del abogado colegiado que lo patrocina, ¿verdad?, el sello, por supuesto, del abogado patrocinante, indicar si el solicitante no sabe o no puede firmar, ¿verdad? Por eso, pues la misma ley indica que lo tiene que hacer otra persona o el abogado que lo auxilie. Entonces, cuando terminen ustedes su casación, como les digo, este es un aspecto bastante general, ¿verdad?, porque las casaciones incluso se las han rechazado a los más experimentados abogados. ¿Por qué? Porque es extremadamente formalista. Hay artículos que tenemos que establecer que se cumplan, ¿verdad?, como el 61, el 619, ver qué motivos son los que se van a plantear en la casación, ¿verdad? Entonces, los requisitos estos que hemos hablado son los que corresponden a toda primera solicitud. Si ustedes en su práctica han planteado alguna casación, alguna apelación, alguna aclaración, alguna ampliación, pues se van a dar cuenta que esos requisitos tienen que reunir
lo indicado en el 61, también el 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, como les he mencionado, ¿verdad? O sea, con qué personería están actuando, y eso se hace en la primera gestión que estén realizando, ¿verdad? Acompañado, por supuesto, del título correspondiente y debidamente registrado. Entonces, si es un representante legal, ¿en dónde se registra esa representación? En el registro de poderes del Archivo General de Protocolo. Registro de poderes del Archivo General. Electrónicos. Esto sería, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es interesante. Ahora, pues hay requisitos específicos del recurso de casación, como lo menciona el 619 del Código Procesal Civil y Mercantil, que finalmente pues lo leyó Romario, ¿verdad? Y ahí habla de la designación del juicio y de las otras partes que en él intervienen, ¿verdad? Aquí pues es necesario mencionar que esos sujetos que intervienen en la relación procesal es la contraparte, ¿verdad? Y cualquier tercero que tenga interés y que haya intervenido en el asunto, ¿verdad? En cuanto a la fecha y naturaleza de la relación de la resolución recurrida, esto sirve de base para establecer si la misma es recurrible, porque fíjense que aquí hay otra cuestión. Yo les di a ustedes al principio un fundamento legal para ver en qué resoluciones procede la casación, ¿verdad? Se recuerdan que Licenciada, disculpe, sería usted tan amable de repetir el fundamento. No fue posible ingresar desde el inicio. Y sí me interesa anotarlo. Bueno, veamos pues. Los requisitos los artículos que les indiqué es el 220 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este es el fundamento legal para las casaciones, para saber de qué forma la van a interponer. Tenemos el 45, el 61, ¿verdad? El 619, el 620, 621, 625, 626, 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, Gracias, licenciada. el 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y el 169 del Código Tributario. Eso es para que ustedes comprendan así muy generalmente que esos son los artículos que nos pueden dar indicios de lo que es la casación, ¿verdad? Como generalidad también les voy a indicar, fíjense, como es el recurso máximo, digamos, que tenemos dentro de nuestra legislación civil, es el único recurso extraordinario. ¿Creen ustedes que puede interponerse algún recurso en contra de la casación? A ver, analicen ustedes, ¿se puede interponer algún recurso en contra del recurso de casación? ¿Alguien tiene alguna idea? De conformidad al artículo Serían los recursos de aclaración y ampliación. Correcto. Pero la aclaración y ampliación
pueden interponerse contra las sentencias de casación, ¿verdad? Únicamente contra las sentencias de casación. Ahí solo van a proceder los recursos de aclaración y ampliación. Hay que tener mucho cuidado porque ahí dice los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley, ¿verdad? Entonces son los únicos dos recursos que pueden interponerse contra la sentencia de casación. Yo creo que es el 597 del Código Procesal Civil el que habla de esos dos recursos. Bueno, y fíjense que hay otro recurso también. Hay otro recurso que puede interponerse, pero eso es únicamente contra el rechazo del recurso de casación. Es decir, que si no le admite la Cámara Civil la casación, ¿verdad? Pueden interponer en contra de esa resolución la reposición, que indica el artículo 600 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El 600 dice, procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinja el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se ha dictado sentencia. No es muy claro el artículo, pero ya la Corte Suprema de Justicia en uno de sus criterios de admisibilidad y procedencia del recurso de casación indicó que el artículo 600 del Código Procesal Civil, en donde establece el recurso de reposición, puede plantearse contra el rechazo sin más trámite del recurso de casación. Es decir, que si no se lo admiten y usted está seguro que cumplió con todos los requisitos, es decir, el del 61, el del 619, el 620, el 621 y todos los artículos que le indiqué, si usted dice, pero si yo cumplí, ¿verdad?, con todos los requisitos de la interposición del recurso, voy a plantear entonces la reposición, ¿verdad? Eso es por el rechazo, ¿verdad? Por el rechazo de la casación. Licenciado, perdón, magistrada, disculpe una consulta. Aquí tengo anotado. Ahora le comento, yo no soy magistrada, solo soy docente. Soy docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, licenciada Magnalia. Una consulta. Aquí tengo anotado que son 24 horas de audiencia, 2 días para bueno, recurso. Eso es para la aclaración y ampliación. Ya. Ajá. Ok. Gracias. Eso es para la aclaración y ampliación, porque recuérdese que la fase de interposición, ¿cuántos días para interponer la casación? Ahorita estoy en feedback, refrescando los conocimientos que obtuvieron, muy generales. ¿Cuántos días para interposición de la casación? 15 días. 15 días. 15 días. 15 días. Entonces, esas 24 horas son propias para la aclaración y ampliación, pero recuérdese que la aclaración y ampliación se pueden plantear únicamente en contra de las sentencias de casación, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría explicarles un poquito más, porque recuérdense que la casación es bastante interesante, de mucho conocimiento, de mucha profundidad, ¿ya? El día de hoy pues solo hemos visto esa parte de la definición. A ver, ¿pueden darme una definición de la casación de acuerdo a lo que les indiqué? ¿Qué entendieron por casación? De repente me adelanté con los requisitos y no comprenden lo que es la casación. ¿Busca corregir errores? ¿Corregir?
Bueno, al final, recuerdes, empecemos hablando de lo que es un recurso en general, ¿verdad? Un recurso en general es un medio de impugnación, ¿verdad? De subsanación de errores, ¿verdad? Tal y como usted me lo está manifestando, pero técnicamente es eso, es un medio técnico de impugnación, de subsanación de errores, de los cuales puede adolecer una resolución judicial. ¿Y qué es lo que provoca el recurso? Pues la revisión de esa resolución, ¿verdad? O sea, que el juez se siente, el juez que dictó esa resolución se siente y revise, ¿verdad? Esa resolución, ¿verdad? Para establecer si no cometió una ilegalidad, una injusticia o algún error, ¿verdad? Entonces, ese medio de impugnación lo puede conocer un juez o lo puede conocer otro superior, como en el caso de la casación. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce la casación? ¿Ante quién se conoce? La Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y la va a conocer la Cámara Civil de la Corte Suprema. ¿Saben ustedes quién es la actual presidenta de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, esa es una cuestión que tenemos que conocer también, o sea, quién es el presidente de la actual Corte Suprema de Justicia, quién es el presidente de la Cámara Civil, quién preside también la Cámara Penal, quién preside la Cámara de Amparos y Antejuicios. Recuérdense que están estudiando Derecho, ¿verdad? Y la Corte Suprema de Justicia es una alta corte, al igual que la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer quiénes son. Ahorita está presidiendo la doctora Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, ¿verdad? Que es la magistrada vocal sexta de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿por qué decimos que es extraordinario? Solo díganme dos... yo les indiqué varias razones por las que la casación es extraordinaria. Solo indíquenme dos razones. No les pido mucho. Para ver si me aprendieron o si aprendieron algo el día de hoy sobre la casación. Licenciada, pues es porque ya se han agotado todos los recursos ordinarios y asimismo de que en Guatemala no existe más de 2 instancias. Correcto, Jimmy. Efectivamente, es extraordinario porque se interpone hasta que se hayan agotado todos los recursos ordinarios, ¿verdad? Todos los recursos ordinarios. Entonces, tiene que, digamos también, que esta se autoriza por motivos específicos, ¿verdad? Indicados en los artículos 621, 622 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso decimos que constituyen números clausus, ¿verdad? Porque ahí está especificado los motivos por los cuales podemos interponer la casación. Muy bien. Y hablamos de la finalidad también, que es restablecer el imperio de las normas. Es decir, que la casación no solamente es un recurso, ¿verdad? Un recurso para dotar a las partes de un medio de impugnación, ¿verdad? Para defender intereses privativos, sino que, sobre todo y lo más importante, establece el imperio de las normas de derecho y unifica la doctrina. Y indicamos también que es un recurso vertical. Permítame un momentito permítame un momento. Ya termino en 5 minutos. Bueno, ¿por qué es un recurso vertical entonces? ¿Por qué dijimos que es un recurso vertical? Porque el conocimiento corresponde única y exclusivamente ¿a quién?
a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Cámara Civil, que es el órgano jurisdiccional supremo. Y hablamos también de la finalidad de la doctrina legal que emana de la Corte Suprema de Justicia, que la finalidad después es garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de justicia en un caso de casación, que son 4: interposición, admisión, sustanciación y decisión. Son las 4 fases de la casación. ¿En qué fase conocemos los requisitos generales y específicos? ¿En cuál de esas 4 fases? En la admisión. En la fase de admisión. Bueno, correcto. Ahí estamos, mis estimados. Pues espero que lo que les proporcioné el día de hoy pues les haya servido para conocer muy generalmente el recurso extraordinario de casación. Estoy para servirles. Si desean otro tema con relación a la casación, con todo gusto se los puedo dar, ¿verdad? Ustedes lo piden en el chat y con todo gusto se los puedo... Es como una clase, ¿verdad? Así como se las doy a mis alumnos, pues se las puedo impartir a ustedes. Muchas gracias por escucharme. Tengan feliz noche. O si desean hacer alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, pues Sí, les licenciada. agradezco por haberme escuchado. Dígame, Lic. Yo quería preguntarle, ¿usted tendrá algún libro o algún documento que nos pueda recomendar para poder ampliar un poco más con relación a la casación? Sí. Mire, hay varios libros para que ustedes pues puedan leer sobre la casación. Hay uno que pues a mí me ha facilitado bastante el entendimiento, que es un manual de casación cuyo autor es el licenciado Aroche, Luis Fernando Aroche. Los mismos criterios para la admisibilidad y la procedencia del recurso de casación de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De la Cámara Civil. El mismo código procesal civil y mercantil. Piense que el Colegio de Abogados anterior hizo un análisis de la casación con jurisprudencia. Me encanta ese código. No sé si lo pueden ustedes obtener del Colegio de Abogados, pero ahí hay jurisprudencia que les indica a ustedes, les explica cada uno de los requisitos legales de la casación y el porqué de su rechazo. Eso es para no cometer errores al momento de su interposición. Entonces, como de primera mano, eso le podría mencionar. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, licenciada, por esta clase. Y pues continuamos la siguiente semana. Tenemos una última sesión con la jueza Karen Paz. Entonces esperamos que puedan estar presentes. Que tengan todos feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.